Sin lugar a dudas, este es el peor Benchy que he hecho en mi vida. ¿A ti también te ha pasado? ¿Cómo hemos pasado de esto a esto? Quédate hasta el final para ver el proceso y no volver a preocuparnos nunca más. Continuando con esta serie de vídeos sobre la calibración total de tu impresora 3D, en este vídeo nos centraremos en la temperatura del nozzle. Dado que el contenido es más denso de lo que me hubiera gustado, en el próximo vídeo hablaremos de los otros dos parámetros complementarios, la ventilación de capa y la retracción. La temperatura es esencial en la impresión 3D, afectando directamente a la calidad y el acabado de las piezas. Un ajuste correcto evita problemas como la mala adhesión de capas o cracking y los molestos silos, el stringing. Cada material tiene un rango óptimo de temperatura, y encontrarlo mejora la fluidez del filamento y la precisión de la impresión. Para ello vamos a ajustar y analizar un método para optimizar la temperatura utilizando torres de calibración y ajustar los mejores parámetros. Para ello nos vamos a Cura, y en la pestaña Extensiones tenemos Auto Towers y Paths of Calibration. Si no las encontráis, en Marketplace aparecen como Auto Towers Generator y Calibration Shapes. Empezaremos por la forma más sencilla. En Auto Towers vamos a elegir Temperature Tower PLA. Y nos aparece este edificio con unos puentes y pisos numerados desde 180 grados a 230. Un rango más que suficiente. En los parámetros, la calidad es preferible que sea pequeña, en torno a 0,2 milímetros. Una altura de capa elevada pierde demasiada definición en los detalles. En paredes, el parámetro más importante es que el orden de paredes sea del interior al exterior, para evitar que se derrumben los voladizos. En las pestañas superior e inferior y relleno las mantendremos con parámetros estándar. En material solo cambiaremos la temperatura de la cama, que no afecta al acabado de las pruebas con torres. En desplazamiento y ventilación dejamos los parámetros estándar, que nos marca 5 mm de retracción y 100% de ventilación. Podrían ser datos reveladores, pero jugaremos con diferentes valores de estos. Esta torre no es mi preferida porque tiene un rango tan amplio que es irreal para PLA. No obstante, la utilizaré más tarde para ver qué ocurre. Si abrimos el G-Code, las variaciones de temperatura las encontraremos con el comando M104, donde vemos las variaciones de temperatura a diferentes capas. Si queremos ajustar nuestra propia torre, en Parts of Calibration añadimos una torre de temperatura. Podemos elegir según nuestro material, y nos aparece una torre de 180 a 220 grados, que os llevará menos tiempo y material. Hasta este momento, esta torre mantendrá una temperatura uniforme, así que para configurarla volvemos a Extensiones, Postprocesamiento, Modificar G-Code y añadimos el comando Temp Fan Tower, donde se muestra la temperatura inicial, 220 grados. El decrecimiento de 5 grados cada 52 capas y empezando a contar desde la quinta capa. Si guardamos el archivo y vemos el G-Code con el comando M104, vemos las capas en las que se cambiará la temperatura. Como estas cifras no me cuadran con lo visto en la torre preconfigurada, lo vamos a comprobar. Resulta que el cambio de temperatura en la capa 57 queda bastante por encima de lo esperado, y este desfase se irá acumulando en cada cambio de temperatura. Para modificar esto correctamente, vamos a calcular la distancia que corresponde al final de 220 grados con el de 215. Es decir, desde la capa 45 a la 87, donde la variación es de 42 capas en lugar de 52. Así que, si queremos calcular la variación desde 220 hacia el inicio de la pieza, la capa donde debe cambiar a 220 es la cuarta, y hacer una variación cada 42 capas. Si os está resultando útil este vídeo, recordad darle a like y suscribiros para no perderos el resto de esta serie. Ahora sí está correctamente configurada.
En el G-Code ahora sí vemos cómo están corregidas las alturas en relación a la temperatura donde corresponde. Un problema que me ha ocurrido a menudo es comprobar cómo los puentes se derriten, y podemos pensar que es debido a las altas temperaturas o posible falta de ventilación de capa. Para solucionarlo podemos cambiar la configuración del puente. En la pestaña Experimental tenemos los ajustes de puente, donde vemos que cambia la disposición de las líneas de impresión. Para ajustar todos estos parámetros podéis encontrarlos en Preferencias y elegir los que más os convenga. Yo utilizo los que veis, pero podéis ver vosotros mismos la diferencia y no tener datos falseados. Esto solo se aplicará a la primera capa del puente, los siguientes se imprimirán como siempre. Otro problema es que el material se puede retraer por altas temperaturas, ya que no le da tiempo a enfriarse inmediatamente. Esto hace que la boquilla arranque la pieza de la cama durante el desplazamiento. Así que en Cura, en la pestaña Desplazamiento, activamos todos los comandos necesarios para esquivar las zonas impresas. Si desactivamos Habilitar la retracción, no podemos activar el salto en Z, así que si queréis hacer la prueba con retracción nula, tendréis que escribirla en la casilla. Además, el salto en Z debe ser generoso si no queréis que pueda ocurrir lo siguiente. Una vez corregidos los posibles fallos, vamos a analizar los resultados. En este primer caso, con ventilación al 100% y sin retracción, vemos un desastre total, una torre inservible, salvo para comprobar que siempre debe existir una retracción. Lo único que vemos, al no haber retracción, es un goteo constante que se seca rápidamente dejando cuerdas en lugar de hilos. Sin embargo, al compararlo con una torre en la que además quitamos la ventilación, vemos que la zona central queda más despejada. Pero esto solo es porque el goteo se ha desplazado hacia los extremos. Con una retracción estándar de 5 mm vemos cómo los hilos han disminuido muchísimo y podemos empezar a estudiar las temperaturas con más seriedad. Podemos ver que los hilos disminuyen notablemente por debajo de 200 grados de temperatura y a 180 grados apenas hay ningún hilo. Pero aunque no se ve bien, hay síntomas de cracking debido a la baja temperatura, lo que la hace inviable. Por último, con retracción estándar y ventilación al 100%, vemos que por debajo de 195 grados ya apenas hay hilos, y los números son legibles por debajo de 210 grados. A 220 grados vemos cómo la columna parece más baja por el derrumbe provocado por el excesivo calor. Además, las costuras de la esquina disminuyen en torno a 190 grados, que parece ser la ganadora, y confirmando que temperatura, ventilación y retracción deben ir de la mano, aunque todavía no sepamos la cifra exacta. Espero que os resulten útiles estos consejos y me recompenséis con un like, comentario y suscripción. Y si no es el caso, pues también. En el próximo vídeo terminamos de despejar todas las dudas y pulir el famoso Benchy hasta no tener que preocuparnos nunca más del acabado de cualquier pieza. Os mando un saludo a todos y feliz impresión.